Y lo comentábamos en la revisión de nuestras noticias internacionales. Con más del 30% de los votos, el candidato Javier Milei cerró las primarias de Argentina de este domingo. Ahora la carrera para presidir el puesto presidencial en octubre la enfrentará contra Patricia Bullrich y Sergio Massa. ¿Qué se viene durante los próximos meses? Bueno, para profundizar sobre este tema hablamos con Celia Kleiman, directora de Polydata. ¿Cómo estás, Celia? Buen día. Hola, buen día, muy bien, gracias. ¿Qué se viene para los próximos meses? Quería partir con algo muy específico. ¿Qué tan sorpresivo fue el triunfo de Javier Milei? Fue sorpresivo porque en las mediciones, aún las hechas en forma presencial, que sería la mejor metodología para realizar encuestas, nunca apareció en primer lugar. Aparecía como una fuerza política importante, pero no superando a las otras dos. El máximo, el techo, diríamos, que se preveía era en segundo lugar, pero no en primero. Creo que hubo hechos en los días previos, en los últimos días previos a la elección, que también incrementaron el volumen de votos en su favor. ¿Cómo cuáles? ¿Qué generó esta preferencia por Javier Milei? Hubo hechos de inseguridad sucesivos, que no es novedad. En Argentina el tema de la delincuencia viene en aumento desde los últimos años, pero bueno, al concentrarse varios hechos que realmente choquearon a la opinión pública, incluido el de una nena de 11 años, Claro. un médico, etcétera, bueno, al ser todos estos hechos también, todos juntos prácticamente en 2 días previos a la elección, creo que generó un aumento del hartazgo de la gente que ya venía con este tema de estar muy mal con la situación económica y con la situación de inseguridad en nuestro país. Y en ese... Ambos temas son muy importantes y muy graves hoy para la gente como preocupaciones, ¿no? Como Claro. más que preocupaciones, problemas que están viviendo en el día a día. Claro, y justamente son en estos temas en donde se vincula el discurso de Javier Milei, ¿no? Con una fuerte atención y fuertes críticas a la llamada casta política que llama él, y además con un avance a ser más duro y, por ejemplo, a estar abierto a la compra y venta de armas, ¿no? Sí, eso no sé si son cosas con respecto a la compra y venta de armas, como también otras cosas que deslizó. No sé si realmente forman parte de su campaña y lo va a concretar en su programa de gobierno si resultara ser el nuevo presidente. Pero al margen de eso, los votantes de Milei nunca repararon en la letra chica de sus propuestas, Ujú. sino en lo más general, que es lo que venía usted diciendo hace un momento, que es terminar con la llamada casta política, con los políticos que vienen enriqueciéndose y empobreciendo a la población desde hace años, con un Estado monstruoso que no da solución a los problemas cotidianos, con una inflación de 3 dígitos, como le decía, con muertos, no solo cuando uno sale de las casas, sino también cuando está adentro, porque los delincuentes hacen lo que acá denominamos entraderas. Entonces, es como que el electorado estaba en un estado de aceptación, de resignación, de 2 gobiernos con distinto color político en los últimos tiempos que no lograron dar solución a estos 2 grandes temas, la economía y la inseguridad, y en la búsqueda de una tercera fuerza que no fuera ya los partidos, las fuerzas políticas ya aprobadas. Ujú. Y bueno, él vino a concretizar esta alternativa, esta tercera fuerza que por ahí la gente estaba buscando y que no supimos leer, ¿no? Me incluyo en su real dimensión antes de la elección.
Claro. Celia, ¿y qué se viene para los próximos meses? ¿Cómo ves tú a las otras dos fuerzas políticas que le toca enfrentar a Javier Milei? ¿Tiene él por dónde crecer? ¿Tienes en estas otras dos fuerzas políticas por dónde también apuntar y mejorar su puntería para llegar al electorado argentino? Sí, es probable. Históricamente, entre la elección primaria y la primera vuelta, hay un incremento entre el 5 y el 10% de asistencia a votar, por un lado. Ujú. Y por otro lado, empieza a operar ya un voto más racional, lo que denominaríamos un voto estratégico, voto útil. Y ahí quizá algunas personas que no habían reparado en esta sorpresa de Milei empiecen a poner el foco un poco más en este candidato. Desde el lado del peronismo, yo creo que ha alcanzado su techo, es como una etapa que se percibe cumplida. No veo Claro. posibilidades de que pueda incrementar su voto, sino que cuando digo techo es porque ha quedado limitado o neteado a lo que sería el núcleo duro, el núcleo que respalda a este espacio político más allá de cualquier eventualidad o coyuntura. El interrogante es con respecto a Juntos por el Cambio, donde venía dividido entre dos precandidatos muy fuertes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y con posiciones distintas. En un lado, más apuntando a la seguridad del orden, en el otro, con una tendencia más moderada, y más en búsqueda de conciliación o armonía, diríamos. Y bueno, ahí sí hay un signo de interrogación de dónde se puede volcar del lado del precandidato perdedor, que fue Horacio Rodríguez Larreta. Perfecto. O sea, en el caso del oficialismo o del kirchnerismo, estaría muy difícil poder capitalizar a indecisos, etcétera, como para remontar en las elecciones de octubre, y se ve más posible que entonces los candidatos, o la candidata en este caso, Bullrich, pueda acercarse a Javier Milei. Sí, yo por lo menos de acuerdo a nuestros estudios lo veo de esa manera. De hecho, hubo una pérdida de votos muy importantes del kirchnerismo, aún en el bastión más propio que tienen o apropiado, que sería la provincia de Buenos Aires, y hay una diferencia incluso ahí muy importante entre el candidato a presidente y, por ejemplo, los alcaldes de las distintas comunas o lo que acá llamamos municipios, porque también hay que tener en cuenta que el candidato a presidente es el actual ministro de Economía, responsable Claro. de la situación crítica que se está viviendo, lo cual no es menor. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo ha sabido capitalizar justamente el tema económico Javier Milei con propuestas como la dolarización, se podría decir, o eliminar el Banco Central? También son medidas o iniciativas que tú ves que tienen un sustento en un posible programa del candidato si es que llegara a resultar electo. En realidad es el único que presentó un programa concreto de gobierno. Y he escuchado una reciente entrevista donde él dice que podría estar listo para asumir mañana mismo. De hecho, hoy nos enteramos que el FMI ha trascendido que le ha pedido una reunión, y que él no tiene temor porque su programa de déficit fiscal o digamos, déficit proveniente del Estado es aún más estricto que el que demanda el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, aparentemente, o sea, más allá de que a uno le pueda gustar o no, o que tenga aspectos positivos o negativos, realmente es el único que ha presentado y que tiene un plan de gobierno completo. Y esto ha sido por el retraso para elegir un candidato. Recordemos que hubo también el anuncio de un precandidato en el caso del kirchnerismo, que luego se cambió al día siguiente, ¿no? Sí. Ha sido poco preciso los otros partidos para definir a sus candidatos, envolverlos en que tengan suficientes dardos, digamos, para apuntar a sus electores. Javier Milei es un fenómeno que ya lleva un par de años, de alguna manera, ha estado Claro. haciendo campaña hace un buen tiempo.
Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de las dos principales fuerzas políticas, o las previas principales, ya no son las dos principales, una de ellas, Juntos por el Cambio, en realidad se centraron demasiado en una rencilla interna y no tanto en un discurso hacia el electorado potencial. En el caso del kirchnerismo, es difícil proponer cosas para el futuro cuando mismo en el presente no está encontrando la solución. Claro. Entonces ahí hay un cuello de botella. En un caso, dado por la realidad, en el caso del kirchnerismo, en el caso de Juntos por el Cambio, por esta distracción en la pelea entre los dos precandidatos, ¿no? Que realmente creo que lo llevó a un debilitamiento en el caudal de votos también que podría haber obtenido. Claro. ¿Y cómo ves tú ya lo que queda para este 22 de octubre, que son las elecciones? ¿Qué es lo que tienen pendientes, en este caso, la candidata Bullrich, por ejemplo? ¿Dónde podría poner sus fichas para profundizar, digamos, una seducción a un electorado que podría resultarle beneficioso? Claro, según tengo entendido, va a tratar de poner el acento en lo económico, que sería aquello en lo que es tan fuerte Milei, entre otras cosas, por esta seducción que para los argentinos implica la dolarización, porque acá realmente se vive pensando en el dólar, es como que Claro. todos los precios se fijan en función del dólar y no de nuestra moneda. Entonces creo que eso va a empezar a alargar a la cancha, diríamos, a sus voceros en lo económico. Lo que pasa es que tiene propuestas muy distintas a las de Milei, con una mayor presencia del Estado también. Y la verdad que hay un gran sector de los argentinos que justamente ponen en el Estado a estos políticos que han demostrado enriquecerse, ser corruptos, aprobar leyes que por ahí no son tan buenas, que pueden, este tema de la asistencia social, que pudo haber sido coyuntural para solucionar cierto problema económico, digo, la asistencia social, el dar planes sociales, pero que luego se ha transformado en algo más estructural y que ha llevado también a, digamos, a no estar buscando fuentes de trabajo, ¿no? A recurrir al asistencialismo que también lleva al clientelismo y bueno, todo esto es como que el electorado o gran parte del mismo lo fue percibiendo y lo fue rechazando. Ya son muchos años de vivir de esta manera y bueno, creo que hoy con una buena lectura de lo que sucedió, el cambio, a pesar de que veo en pantalla lo de Juntos por el Cambio, empieza a estar más simbolizado por Milei que por la fuerza política que lleva este nombre. Claro. Celia, por último, muy corto, ¿algún punto que sea especialmente débil en el caso del candidato Javier Milei que pueda también servirle a los otros candidatos para levantar los votos? Tiene otros temas por ahí. Tú mencionaste uno que podría ser el que la gente pudiera comprar armas. Esto, bueno, no va a producir cierta inquietud. También el oponerse a la ley de aborto, porque como liberal él está a favor de la vida y de que nadie pueda privar de ello a un bebé, a un recién engendrado, etcétera. Estos pueden ser discursos que sean negativos, pero habrá que ver qué pesa más en la cabeza del elector, ¿no? Claro. Si esta seducción, como veníamos diciendo, de la dolarización, de poner el foco, como él dice, su frase exacta es quien las hace las paga en el caso del delincuente, mientras ahora lo que se ve es una puerta giratoria donde el delincuente entra pero rápidamente sale y vuelve a delinquir. Esto es lo más seductor, ¿no? Entonces no sé en qué medida los otros ejes quedan eclipsados por estos planteos más macro. Claro, claro. Muchísimas gracias, Celia Kleiman. No, al contrario. Directora de Poldata, por toda esta información. Por supuesto que estamos viendo que son fenómenos que se cruzan y que cruzan a toda Latinoamérica. Bueno, y continuamos con más información.